Normalmente en verde. Sí, le aparece sí por lo mismo, ¿verdad? Puede pasar tanto no solamente en los humanos, sino que también en algunos animales por esa parte del flash, que es lo que hace, es la luz que pasa a través de la pupila dilatada. Por eso es que tenemos ese reflejo de la retina dentro del ojo, que se observa de ese color de punto rojo. Entonces, por eso es que ahí lo vemos de esa manera. ¿Y cuál sería la herramienta que podemos, o la herramienta que nos presenta aquí directamente con PhotoPaint? Es que nos aparece una herramienta, una opción directa para poder quitar esos ojos rojos. En primer lugar, tenemos que importar siempre la imagen, y para poder importar siempre es en archivo y en la parte de importar, y ahí nosotros seleccionamos de una imagen, la vemos ahí, y después le doy importar. Entonces ese es el proceso para poder importar, siempre en archivo, importar y buscar la imagen donde la tenga, si en documento, en escritorio, donde tenga la imagen, y después dar doble clic y ya seleccionamos y vemos que ahí tenemos la misma. Entonces, y acá en este apartado es para cambiar el tamaño. Vemos ahí cambiando el tamaño, pero como ya tenemos acá esta, vamos a ver esta herramienta. ¿Y dónde está esa herramienta de ojos rojos? Esa herramienta de ojos rojos la tenemos ya aquí en nuestro programa, acá directamente, que tiene ahí el nombre de corrección de ojos rojos. Esa herramienta es la que se utiliza para poder corregir ese aspecto de ojos rojos. Ese color rojo lo podemos corregir con esta herramienta de corrección de ojos rojos. Le damos clic a esa herramienta y cuáles son las opciones que presenta. Vemos como un círculo, un elipse que se nos presenta ahí. Entonces, con ese elipse es que vamos a quitar esos ojos rojos. Pero acá tenemos en este apartado la plumilla, es decir, que vamos a seleccionar cuál es el estilo de plumilla para hacer nuestra corrección. Si elegimos esto, vemos que es un tanto demasiado pequeño para poder trabajar. Entonces, voy a elegir una de 50 y que se adhiere mejor. Entonces, aquí también podemos disminuir el tamaño, si queremos, disminuir el tamaño con este apartado que es el tamaño de la plumilla que tenemos acá seleccionada. También podemos trabajar con tolerancia. ¿Qué significa esa tolerancia? Es para poder aumentar o disminuir el rango del color que queremos quitar. Para eso es tolerancia, para poder disminuir ese aspecto, ese rango de color que queremos hacer. Entonces, para poder hacer esto, lo puedo dejar en 3 si deseo, ahí mismo en 3. Esa tolerancia lo puedo dejar ahí y simplemente me dedico a darle clic a donde, en la parte donde está el ojo rojo, esa parte roja, simplemente doy clic dentro y vemos que va cambiando porque le hemos colocado ese efecto. Entonces ahí cambia y la pupila vuelve al estado normal del color del color que se tiene normalmente del ojo ahí especificado. Entonces ahí vemos que esa herramienta simplemente se va a marcar, va a quitar ese ojo y podemos ver si tengo otra intensidad de rojo, por ejemplo, este fue el que colocaba la vez anterior que mostrábamos, que también vemos que es un poco más intenso ese rojo, pero se puede hacer lo mismo. Al momento de darle clic ahí, le damos clic en esa posición y corrección de ojos rojos y hacemos lo mismo. Nada más que acá tendría que ser menos intenso el tamaño ahí de esa correspondencia ahí para dar el círculo, y la tolerancia la podemos tener más intensa si queremos, número 4, para poder hacer esa atenuación de colores. Ahí vemos que va a cambiar
en gran medida para poder sacar y quitar esas líneas rojas, y siempre podemos trabajar con esta parte de tolerancia para poder hacer menos intenso o más intenso un área específico de nuestra imagen. Eso es con la parte de ojos rojos, que siempre está ahí en este lateral, esa herramienta, y al momento de darle clic está ubicada después de del zoom, está ubicada, y normalmente nos aparece esta herramienta de clonar. Entonces ahí buscamos en la viñeta, le damos clic, y ahí está la de corrección de ojos rojos. Eso es para poder corregir esa parte del ojo. También vamos a ver otro aquí. ¿Qué podemos observar en esta imagen? ¿Qué tiene esta imagen? ¿Qué nos está señalando? Nos está Nos señalando. está señalando un barro. Correcto. Mega gigante con puntos. Tiene un barro Un enorme, barro. asqueroso. Vamos a hacer. Una cicatriz. Acá. Un barro. Y acá era una cicatriz. Y aquí es un barro. Entonces acá lo voy a hacer, lo voy a expandir más. Yo tenía un barro Y aquí. podemos ver ese barrito que tiene esta persona ahí. Y también vemos que esos barritos también poder cambiar ese aspecto con ese barrito. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver la parte de retoques. Aquí también en esta parte, además de la opción de corrección de ojos rojos, tenemos el pincel de retoque. Al momento de darle clic en pincel de retoque, ¿qué opciones nos presenta? Que podemos cambiar también el tamaño. Vemos ahí el tamaño, ahí muy pequeño. Acá de esta manera, un 50, lo veo mejor. Y acá también cambiar el tamaño y la textura. Se va cambiando ese apartado, el tamaño de la plumilla, y acá esa forma de la plumilla, ahí puedo cambiarla de esa forma para cambiar tanto la forma como la textura de nuestro elixir que se va presentando ahí. Entonces, una vez que hacemos ese cambio, de que hemos seleccionado la parte de pincel de retoque y que hemos seleccionado, ¿qué más? El tamaño, todo de ese apartado de la textura. También tenemos la fuerza. ¿Qué significa esa fuerza? Y vemos que esa fuerza lo que significa es la intensidad que va a tener nuestro retoque. Es decir, de que el retoque va a tener una tonalidad media. ¿Por qué tonalidad media? Para que no se vea tan artificial cuando quitemos ese barrito, que no se vea tan artificial, sino que sea menos intenso. También tenemos, también tenemos otra opción de fuerza en el cual podemos tener, aquí vamos a aceptar, otra intensidad en cual sea muy baja, para que sea muy baja o que sea baja esa intensidad para disimularlo de otra manera. También que esa sea que sea muy alta para que sea más precisa, o muy alta. Entonces, y si no queremos que se vea tan superficial al momento de quitar ese apartado, ¿qué más podemos realizar? Podemos verificar ahí también esas opciones directamente ahí, directamente con esos laterales, ¿verdad? Directamente ahí para poder directo ahí que tenga alguna acción, ¿verdad? Que tenga alguna acción. Ahí todas esas opciones. Entonces le voy a dejar en medio para que no se vaya a observar tan brusco ese cambio. Y después de colocar le podemos dar clic. Al momento de darle clic va a pasar algo que va a poder tener una atenuación. Vemos ahí que va a ir desapareciendo poco a poco a tener. Vemos ahí que queda una manchita. Podemos darle clic si queremos una intensidad más alta, pero ahí que vamos observando en esa línea.
que ese color, ese color queda así de esta manera. Entonces podemos quitar esa manchita. ¿Y cómo la vamos a poder quitar? Aquí está otra opción. Vemos aquí, voy a dar clic en herramienta de clonar. ¿Para qué nos va a servir esa herramienta de clonar? Para poder quitar esa manchita que nos ha quedado de ese barro. Al momento de darle clic en clonar, herramienta clonar, podemos hacer esa parte de clonación. ¿Cómo voy a hacer la clonación? Por ejemplo, en esta área que veo que está limpia, le voy a dar clic, presiono clic y después me ubico en donde está mi manchita, ¿vemos? Y ahí la desaparecemos. La desaparecemos porque hemos aplicado y ahí dependerá si seguimos para poder hacer otro cambio total, pero realmente de eso se trata. Por ejemplo, aquí voy a adicionar y vemos que desaparece en cuanto voy a adicionar la misma imagen que tenía para que veamos bien que siempre en este lateral, ahí siempre se va a seleccionar de esta manera, ¿verdad? Pincel de retoque, esa opción de pincel de retoque nos sirve para poder quitar esas o corregir más que todo algunas imperfecciones. Lo que es el pincel de retoque nos sirve para poder quitar esas imperfecciones que podamos tener en la piel. Y la herramienta de corrección de ojos es más que todo en los ojos para quitar ese color rojo en nuestras pupilas. Y aquí al momento de seleccionar, entonces ese pincel ahí se coloca con qué medio o con qué fuerza va a tener. Y vemos que eso es lo que hacía, pero al momento de darle clic, el retoque no va a dejar esa parte. Entonces, eso es lo que hemos realizado con la parte de clonación. Y lo vemos también en esta otra imagen, que es también, aquí la voy a hacer más grande, para que podamos observar bien. Voy a hacer acá, lo voy a insertar, vamos a tratar de importarla y al momento de importar voy a importar esa imagen ahí directamente. Tengo la imagen ahí y al momento de colocar esa imagen, entonces podemos hacer esa parte de clonación también, porque aquí queremos quitarle esa parte del rostro, ¿verdad? Esa seña, esa cicatriz que está ahí. Siempre se le da clic en herramienta de clonar o simplemente acá vemos que esta letra C, tenemos acá un 7 y un 5. ¿Para qué es? Esto nos sirve para cuando queremos abrir directamente nuestra herramienta, queremos que esté seleccionada. Si coloco una C, la C ahí, vamos a ver que cambió a la herramienta de clonar. Si utilizo el 5 vemos cambió el símbolo ahí a corrección de ojos rojos. Si presiono el 7 va a cambiar, ¿a qué va a cambiar? Lo cambia a pincel de retoque. Es como nuestros accesos directos. Nuestras teclas de acceso directo van a ser esas. Si presionamos 5, se va a seleccionar la de corrección de ojos rojos. Si presionamos 7, la de pincel de retoque. Y si seleccionamos la C, va a ser la de clonar. En este momento voy a dejarla de clonar. Y al momento que seleccionamos esa herramienta de clonar, directamente ahí, podemos ya utilizarla para poder hacer ese otro cambio en nuestra imagen. Directamente ese cambio en la imagen que va a estar establecida ahí. Entonces ahí le doy clic en la de clonar y después de clonar vamos a ver estas opciones para ver la forma que va a tener de tamaño y textura. Esto también es para poder elegir esa plumilla que sea ya sea que queremos una plumilla que esté redondeada o también que esté como cuadrada, ¿verdad? Como un cuadrado. Ahí son las opciones y esto es lo que va a cambiar. Va a cambiar la selección que seleccionemos.
En nuestro caso, la plumilla que voy a seleccionar siempre va a ser la de redondeo, no la de cuadrado. Esta es para activar, ya sea la de cuadrado o la de redondeo. Le voy a dejar la de redondeo y después acá podemos cambiar esa forma que va a tener nuestra plumilla. Siempre hay diferentes opciones en cuanto a esas plumillas. Vemos ahí la en primer lugar tenemos esta de punto, pero que es un punto que un tanto es un tanto suave, que es pequeño, entonces ahí lo observamos de esa forma. También la otra plumilla, que ahí va haciéndose un poco más grande. Vemos acá, en su textura es de un tamaño 50 y vemos que aquí este aspecto podemos ver que hace diferencia para poder establecer los puntos de origen, para poder establecer esos puntos de origen y limitar el pincel a una sola línea. Todos estos demás, ahí tenemos que podemos seleccionar también. No solamente el que he seleccionado, sino que también otro de ellos. Voy a seleccionar ese y ahí puedo cambiar el tamaño con el cual voy a tratar de cambiar. Veo que, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo saber esa medida? Si lo dejo, por ejemplo, aquí lo dejo en un 30, vemos que va a ser demasiado pequeño, entonces, ¿qué va a pasar? Posiblemente no va a abarcar toda la cicatriz o va a ser más costoso, entonces lo voy a dejar en un 45 para que no tenga ningún problema. Este otro apartado es para poder cambiar esa mezcla en cuanto a los elementos que va a capturar. Y también la transparencia. ¿Por qué dejarle transparencia en 0? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que nuestro objeto desaparece en su totalidad para que esa marca no nos aparezca, que aparezca solamente el color que hemos seleccionado, la parte del rostro que hemos seleccionado. Entonces, por eso va a ir la transparencia, se deja en 0, no se va a tocar, se va a dejar ahí, para que no nos haga conflicto, porque si vemos desde el lateral, esos puntos de origen que son los que vamos a seleccionar siempre, tienen que tener así establecido para que no nos aparezca ningún otro color, que no sea tan superficial, que no aparezca otra forma. También ese otro apartado que es el fundido. ¿Por qué está el 100%? Es decir, que aparece ese 100% para que ese fundido esté suave, para que el trazo del pincel no vaya a remarcar no vaya a ser tan intenso y que no va a marcar la función correspondiente. Entonces, por eso es que se deja de esta manera, de esta forma, para que no nos vaya a hacer ningún tipo de complicación. Y aquí también el alisado de los bordes, es decir, de que sea más preciso, de que no sea tan intenso. Entonces por eso es que se va a colocar. Y aquí podemos observar esa información de la clonación, de la herramienta clonar, que nos indica que ese objeto siempre se tiene que seleccionar el pincel y en la barra de propiedades, que es esto mismo que les mostraba acá. Siempre para poder seleccionar todas esas opciones de la ventana y restablecer esos puntos de acción que se va a generar. Siempre se va a seleccionar, se va a dar clic para poder ya seleccionar una área en donde vamos a clonar, nuestro objeto, siempre teniéndolo presionado. Entonces acá siempre es, ¿cuál es el área que veo más limpia? Veo que esta área de acá, esta parte está limpia y esta otra parte. Entonces puedo seleccionar aquí una parte en donde considere que está más limpia, porque si selecciono esta parte, por ejemplo, me aparecería diferente el tono. Si vemos acá, es un poco más clara la intensidad del color de la piel
Y aquí es un tanto oscuro, esta parte también vemos que es más oscura y esta parte es más clara. Entonces hay que saber también distinguir cuáles las zonas en las cuales vamos a seleccionar de un determinado objeto. Entonces siempre es importante eso. Y darle clic acá en el lateral que vamos a clonar y después ya ubicarnos en nuestro objeto, en nuestra zona. Y ahí vemos que cambia ahí esa parte porque ya va a tener una mayor intensidad. Ahí dependerá también, vamos a trabajar después con ese apartado para poder suavizar la piel, es decir, de que no aparezca un tanto bordes, un tanto en borde, que aparezca más suave y vemos que le voy a dar importar. También no solamente esos objetos, voy a crear uno nuevo, archivo siempre nuevo y al momento de nuevo le voy a dar clic en carta, después acá en aceptar y al momento de colocar esas importaciones también vemos que aquí si tengo este objeto, voy a colocar este objeto por acá. Que no solamente podemos tener esa parte de imágenes. Vemos que todas estas son imágenes y acá este es un objeto, entonces este objeto también se le pueden hacer esos apartados o esas inclusiones de la parte de clonación. Podemos utilizar otras herramientas también para poder hacer esos desenfoques. Acá vemos, vamos a ver esta parte de difusión, también para poder hacer ese nivel o ese tamaño. En primer lugar, puedo colocar el de clonación y poder hacer ese apartado. Digamos, si acá voy a seleccionar un área y después hacer esa parte, vemos ahí, también que podemos hacer esa clonación de nuestro objeto para poder tenerlo. Ahí que es lo importante también tener en cuenta, ¿qué es lo que vamos a clonar? Nuestra zona, vemos ahí, nuestra zona que vamos seleccionando, que siempre nos pase de los rangos que ya se tiene ahí. ¿Y por qué hacer este preciso? Si no queremos duplicar nuestra forma, sino que queremos tenerla tal cual es esa imagen y en vez de estar importando, sino que directamente ahí tener nuestra forma. Si ya le hemos hecho algún cambio, por ejemplo, si a este ya le hubiese hecho algún cambio y al momento de pasarla aquí, ya nos tendría que aparecer de otra manera. Entonces ahí es para poder hacer ese tipo de adecuación. Y también vemos que hay una parte de todas estas opciones de difuminado, de espirales, de atracción, de rechazo. Todas estas son opciones, son efectos también que podemos utilizar. En esta parte también de efectos, vemos ahí, observamos, para poder cambiar ese color que se tenga esa herramienta. Siempre se va a ajustar ese color, ese tono, esa nitidez que va a tener el objeto con respecto al pincel que se va a utilizar, de la barra de propiedades que tenemos acá. Todo esto son las opciones de pincel. Vemos ahí las opciones de pincel y después de esas opciones de pincel podemos tener adicionado otras partes ahí para poder cambiar una determinada dirección. Si vemos ahí, esa es la forma, puedo seleccionar que sea más grande o que sea más pequeña para delimitar o a lo que es el pincel a una línea, alguna línea que podamos tener acá. Por ejemplo, una línea que tengo por este lateral, presionar algún tipo de acción
de acción que podamos tener ahí para poder cambiar, todos vemos ahí, este es para poder cambiar más que todo, ¿ya? Cambiar directamente nuestras, vemos ahí, hacer como que otras distorsiones, más que todo estas son distorsiones de nuestras imágenes con el control, ¿ya? Eso es lo que voy a presionar, son efectos que podemos ocasionar o podemos tener no precisamente en una imagen, sino que en otras encuadros que hemos realizado y aplicarles un tipo de destellos diferentes, también con esta parte de difuminado, que al tener esta opción de difuminado podemos crear diferentes tipos de acciones. Vemos ahí, ese es un tipo de difuminado que está haciendo. Al momento de darle clic, ahí el difuminado se va realizando. Vemos que es un tanto como que fuera el tamaño también de esa plumilla va a cambiar en gran manera. Ahí podemos hacer un difuminado para poder cambiar ese aspecto de nuestra imagen como que fuera de recorte, ahí, o como de un tipo de diferente también de opciones de dibujo. Ahí también podemos ver de que existe ese difuminado. También se le puede cambiar lo que es la precisión para que sea menos intenso. El difuminado ahí es el que tenemos ahí por defecto, es el uniforme, pero también está el otro que es anguloso para generar como que más curvas. Y ahí podemos ver de que así no va a haber un cambio tan drástico, sino que dejar, aquí solamente estoy para mostrar el ejemplo, no estoy haciendo nada, sino que simplemente mostrando el efecto que el difuminado primero, no es tan intenso, vemos ahí, que lo que hace es el relieve de todo ese contorno que sea de manera uniforme, mientras que acá es anguloso porque ahí lo va generando, ese anguloso va generando esas esquinas, como que hacerlas un poco más definidas y más intensas en cuanto a su deformación, de toda esa área del dibujo. Como vemos, entonces, todas estas son algunas herramientas que se pueden utilizar ahí directamente para nuestros objetos. Podemos hacer diferentes cambios en ese objeto, quitar los fondos también, poder hacer otro tipo de retoques que vamos a seguir viendo en la otra clase para poder aplicar otras opciones y otros efectos ahí directamente. Voy a pasar a asistencia antes de que se nos termine el tiempo. Recuerden esas herramientas que pudimos ver el día de hoy, que son las herramientas para poder hacer los retoques. Si queremos hacer un retoque de alguna imperfección, vamos a utilizar el pincel de retoque. Si queremos hacer una corrección de ojos rojos, sería corrección de ojos rojos, la herramienta. Si queremos realizar una clonación, es decir, duplicar una área en especial, vamos a utilizar la herramienta de clonar para poder duplicar una herramienta. También poder tener la otra opción, que es la de difuminado, que existen dos tipos de difuminado. ¿Cuál fue? Difuminado uniforme y el otro difuminado anguloso. Esos son los dos tipos de precisión de difuminado, anguloso y el otro es uniforme. Son las dos opciones que podemos ver el día de hoy.